En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias, Papito Dios, por permitirnos estar hoy aquí presentes. Gracias, Padre Santo, por regalarnos la vida, por regalarnos, Señor, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro estudio, por el alimento diario todopoderoso y eterno. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos das las fuerzas, la salud, el hálito de vida, el aliento de vida para poder experimentar este experimento que tú hiciste, Señor, que se llama vida humana. También queremos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos también estar aquí presentes, porque Él se hace todos los días presente en nuestra vida a través de la Eucaristía. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarnos y bendecirnos, por santificarnos a través de los sacramentos y por fortalecernos en medio de un mundo cada vez más caótico, más maligno y más orientado hacia la maldad. Queremos a los tres, como Dios que son, pedirles por la paz del mundo. Pedirles, Señor, por todo ese derramamiento de sangre que hay en el mundo, en muchas partes del planeta, Señor. Te queremos pedir, Todopoderoso, que en tu amor y misericordia intervengas, calmando los ánimos de guerra y de odio que hay en el mundo, Señor. Te pedimos también por Colombia, por su situación social, por su situación política, Señor, por todas las cosas horribles que pasan en nuestro país. Queremos colocar en tus manos al presidente de la República, a todos los gobernadores, a todos los alcaldes y a todas las personas que administran justicia, Señor. Te pedimos también por el Papa Francisco, por los sacerdotes, por todos los obispos del mundo, Señor, porque fieles al llamado que les hiciste, fieles al Espíritu que les diste, al momento de ser consagrados tus ministros, lleven y fortalezcan a tus ovejas, Señor. Te damos gracias también, Madre Santa, la Virgen María, Madre nuestra, y te pedimos que en esta noche nos acompañes, nos bendigas también y nos protejas con tu manto sagrado, Madre. Ven en este momento y estad con nosotros. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos y custódiennos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces al capítulo número 12 del libro de Josué. Resumen de las conquistas de Moisés. Estos son los reyes que los israelitas derrotaron al este del río Jordán y los territorios que conquistaron desde el río Arnón hasta el monte Hermón, con toda la región oriental del valle del Jordán. Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Su reino se extendía desde Aroer a la orilla del río Arnón y desde la parte central del valle hasta el río Jaboc, donde empezaba el territorio de los amonitas, es decir, como la mitad de Galaad. Y dominaba también la parte oriental del valle del Jordán.
desde el lago Kinneret hasta el mar Muerto, en dirección de Bet-Jesimot, y hacia el sur hasta el pie del monte Pisgah. Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas que vivía en Astarot y en Edrei. Su dominio se extendía desde el monte Hermón y desde Salcá y desde toda la región de Basán hasta la frontera de Gesur y de Maacá y hasta la otra mitad de Galat, que era de Sihón, el rey de Hesbón. Moisés y los israelitas derrotaron a estos reyes, y Moisés les dio estos territorios a las tribus de Rubén y de Gad, y a la media tribu de Manasés. Resumen de las conquistas de Josué. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en la región occidental del río Jordán, comprendida entre Baal-Gad, en el valle del Líbano, y el monte Jalac, que se levanta hacia Seir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándoles en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negev. Estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Los reyes derrotados fueron los siguientes, son 31. El de Jericó, el de Ai, ciudad cercana a Betel, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis, el de Eglón, el de Geser, el de Debir, el de Geder, el de Jormá, el de Arad, el de Libná, el de Adulam, el de Maquedá, el de Betel, el de Tapúa, el de Efer, el de Afec, el de Sarón, el de Madón, el de Hazor, el de Simrón Merón, el de Aksaf, el de Tanak, el de Megiddo, el de Kedes, el de Jogneam del Carmelo, el de Dor, en la provincia de Dor, el de Goim de Gilgal y el de Tirsá. Fueron 31 reyes en total. Palabra de Dios. ¿Okay? El capítulo número 12 del libro de Josué nos hace un resumen de todos los reyes que fueron conquistados o que fueron derrotados en primera instancia por Moisés antes de cruzar el río Jordán. Allí Moisés junto a los israelitas derrotaron en primera instancia a Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Y también derrotaron a Og, rey de Basán, uno de los últimos refitas que vivían en Astarot y en Edrei. Toda esa tierra, el río Jordán parte la tierra prometida, la cruza de norte a sur, desembocando en el mar Muerto. Entonces digamos que esta es una frontera física, orográfica, diría mi profesora de geografía, que dividía la tierra prometida, lo que estaba dentro de la tierra prometida y lo que estaba por fuera de la tierra prometida. Lo mostraba o lo delimitaba el río Jordán. Lo que Moisés conquistó fue el territorio de estos dos reyes
el de Sihón, rey de los amorreos, y el de Og, rey de Basán, que gobernaban una gran extensión de tierra los dos. Estas extensiones de tierra Moisés se las dio a las tribus de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, con la condición de que no entrarían a tener absoluto dominio sobre la tierra hasta que las demás tribus conquistaran la tierra prometida. Ellos tenían que ser los primeros y los más interesados en que Israel, todo Israel, gobernara y conquistara el territorio que estaba al oeste, ¿sí? Al oeste. Moisés había gobernado o había conquistado en los territorios del lado este, del lado quien va para Persia, Y Josué conquista a partir del cruce del río Jordán. Recordemos que el río Jordán lo cruzan de manera milagrosa cuando el Señor detiene el cauce caudaloso del río Jordán y hace que el pueblo pase por tierra seca, mientras que los sacerdotes arónicos tienen cargando el arca de la alianza. Recordemos que el arca de la alianza es el Santísimo Sacramento, es la reserva de la Eucaristía, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. O sea, la presencia física de Dios estaba sobre el arca, en el propiciatorio, mientras que en el Nuevo Testamento está en el Santísimo. Hay una correlación directa entre el arca de la alianza y el Santísimo Sacramento. Entonces vemos cómo Moisés no conquista la tierra prometida, conquista territorios por fuera de la tierra prometida. Y los dos territorios principales son los de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Luego Josué sí entra en la tierra prometida, sí entra y conquista 31 territorios, 31 ciudades, estados, que cada uno tenía su propio rey y gobernante. Pero a lo largo de este proceso, hasta llegar, digamos que al capítulo 12, nosotros hemos visto una serie de batallas, unas gloriosas, otras con derrota, como por ejemplo la primera incursión a la ciudad de Ai, cuando por culpa de Acán, del pecado de Acán, Israel es derrotado por los habitantes y el ejército de Ai. Creo que es el capítulo 8, el capítulo 9. Capítulo 8, perdón. Entonces, vemos cómo después hay algo muy importante. Primero es Dios el que vence espiritualmente a los espíritus, a las fuerzas demoníacas que se encuentran dominando, gobernando y viviendo libremente por todo el territorio y guiando la sociedad cananea que durante más de 500 años ha desarrollado una cultura pervertida, una cultura bastante depravada en todos los sentidos. Sentido espiritual con la idolatría, en el sentido espiritual a través de la práctica de adivinación, hechicería, brujería, ¿verdad? Invocación demoníaca, una serie de prácticas que van a venir a ser prohibidas en primera instancia por el primer pueblo de Dios, por el pueblo de la primera alianza, la alianza con Moisés, la alianza del monte Sinaí. Digamos que esta descananización de la sociedad y la cultura y esta limpieza que hace
Dios, por medio de Josué e Israel, es la primera etapa de la cristiandad, de la cristianización de la sociedad humana. Israel representa el primer intento que hace Dios por limpiar la sociedad humana y presentarles un proyecto de vida de santidad, que va en contra de ese espíritu rebelde y demoníaco que ha venido controlando la tierra en primera instancia desde la caída de Adán y Eva, y que tuvo su primera etapa entre la caída y el diluvio. Entre la caída y el diluvio hay un desarrollo de la maldad, un desarrollo del pecado enorme que lleva a que Dios se arrepienta de haber creado a la humanidad y envíe el diluvio, solamente salvándose Noé en el arca, con su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras y los animales que Dios le había indicado que salvase. ¿Sí? Que salvase. Muchos de ellos eran la base de otros animales que se iban a desarrollar con el tiempo. Luego vemos cómo después de la rebelión de la Torre de Babel, después de la Torre de Babel, surge otra rebelión. Conocemos a un personaje que se llama Nimrod, que llevó a que la humanidad quisiera alcanzar el cielo y herir a los dioses haciendo una torre. Y esta torre, cuando Dios sabe, ¿verdad?, que cuál es la intención de los hombres, de los seres humanos liderados por Nimrod, confunde las lenguas. Todo esto, ¿por qué lo estoy contando? Porque la maldad lleva un desarrollo de siglos. Lleva un desarrollo de siglos. No es algo que sale de un día para otro. Y en la tierra prometida que Dios le promete a su siervo de fe Abraham, se van a venir a desarrollar una serie de pueblos que van a tener una influencia demoníaca altísima, que los va a llevar a tener una corrupción moral, sexual, espiritual, política, social, que los va a identificar, de tal manera que la tierra los quiere vomitar. Así dice el texto. Y la primera fase de este juicio lo vemos en Sodoma y Gomorra. Fíjense, desde Sodoma y Gomorra esta sociedad se comienza a desarrollar. Y vemos cómo Dios arrasa con estas 2 ciudades. Pero los cananeos siguen, los cananeos continúan. Y durante más de 500 años Dios es paciente con ellos. Hasta que ya ha subido tanta la maldad al cielo que Dios decide, por medio del pueblo de Israel, impartir su justicia divina. A partir de ahí es cuando, en primera instancia, Moisés, conquista o derrota a Sihón y a Og y logra un gran territorio para las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés de la parte oriental del Jordán, que no hace parte de la tierra prometida. Porque la tierra prometida está justo al lado occidental. Lo que ahora están peleando Israel, Palestina y el Líbano. Pero con ese tema no me voy a meter. Ok, pero detrás de todo eso, detrás de estos pueblos, detrás de su cultura, detrás de su depravación, están las fuerzas del demonio, están las fuerzas demoníacas. Por eso, cuando Josué quiere ir por propia cuenta a vencer al rey de Ai, de la ciudad de Ai, es derrotado. Primero porque hay un pecado en el pueblo, y segundo porque Dios todavía no ha derrotado a la fuerza demoníaca que tiene la ciudad de Ai. Entonces, cada vez que Dios le dice a Josué, prepárate porque mañana te voy a entregar a esta gente, o mañana vas a destruir a esta gente y no me vas a dejar a ninguno con vida,
es porque ya Dios ha entrado, ha sometido al espíritu o a los espíritus demoníacos y ha dejado solamente a la parte humana. De tal manera que cuando Josué entra a las ciudades, estados, a vencer a estos reyes, ya es humano con humano. Y otra cosa muy importante, Dios también interviene de manera milagrosa para darnos a entender que siempre, tanto en lo espiritual como en lo físico, es Él el que nos da la victoria. Eso también tiene que pasar con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el último pueblo de Dios. Obviamente nuestra guerra no va a ser con armas, con espadas, y no tenemos que llegar a acabar o quitarle la vida a nadie. Nuestra victoria debe ser con nuestra vida. Nuestra lucha es mantenernos fieles y firmes a la doctrina que Cristo le dejó a los apóstoles. La iglesia no necesita ni restaurarse, ni necesita reiniciarse, ni nada por el estilo. Necesita personas, necesita obispos, necesita sacerdotes, necesita diáconos y sobre todo necesita laicos que amen su iglesia, que conozcan su iglesia y que vivan según el modelo de Jesús. Más nada. Y que puedan comulgar cada domingo, ellos y sus familias. Esa es la gran batalla que nosotros debemos librar. Llevar a nuestras familias a que comulguen. En gracia, obviamente, en gracia. Que aprendan el sentido profundo del sacramento de la confesión. Que siempre estén dispuestos a bautizar a sus niños desde pequeños para librarlos de las fuerzas del diablo. Que unan sus vidas por el sacramento del matrimonio. Que no exista otro vínculo diferente para el cristiano católico que el matrimonio. A menos que libremente y por don de Dios elija el celibato, elija la castidad. Y que el único sexo disfrutable, sagrado, comprometido, y que todos aquellos que quieran tener una relación, una familia, sea el sexo marital. Que seamos capaces de poder entender eso, que el único sexo que verdaderamente vale la pena es el sexo marital, el sexo dentro del matrimonio. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla, poder mantener nuestro estilo de vida cristiano y tenerlo como soporte y como base contra ese espíritu maligno que desde hace más de 600 años intenta destruir al cristianismo. Y quiere llevarnos nuevamente a vivir una vida cananizada, ser como Canaán, corrompidos sexualmente, espiritualmente, socialmente, ni siquiera saber qué es lo que somos, ni siquiera ser capaces de tener una identidad específica, porque ni siquiera las evidencias concretas y objetivas como tus genitales pueden identificar quién eres. Allá nos quieren llevar estas fuerzas demoníacas que están detrás de algo que se llama el modernismo, que nació hace más de 600 años, casi el mismo tiempo que duró la civilización cananea, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo, así como Moisés y así como Josué tuvieron que librar unas batallas en nombre de Dios y con la ayuda de Dios para reconquistar la tierra prometida y liberar la tierra de la esclavitud, del dominio demoníaco, vamos a ver cómo el último de los reyes de Israel, el último y el definitivo, tuvo también que hacer su campaña por toda la tierra prometida y hasta más allá para liberar
de las fuerzas demoníacas al Israel que encontró cuando vino a la tierra. Vamos a analizar la conquista de Cristo. Antes de empezar, quiero aclarar algo. No sé si a mí me van a expulsar de la Iglesia Católica por decir esto. Pero a nosotros siempre nos han enseñado que a Cristo Juan el Bautista lo bautizó. Y eso es lo que utilizan nuestros hermanos separados para decir de que es un invento católico el bautismo de infantes. Porque Cristo se bautizó a los 30 años cuando ya era grande. Juan el Bautista era el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Es el último. Y a él le tocaba ungir con el Espíritu Santo al último de los reyes de Israel, al Mesías Redentor. Lo que ocurre frente a los ojos de Juan, que se abre el cielo y el Padre le dice a él y a los que estaban ahí que sigan a Cristo, y sobre él desciende el Espíritu Santo, es la unción de Cristo como rey de Israel. Así como Samuel, el primero de los profetas del Antiguo Testamento, ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y también ese mismo profeta ungió al más grande de los reyes humanos de Israel, David, padre, según la genealogía, ¿verdad?, de Jesús. A partir de ahí, ya Jesús, con la unción como rey de Israel que le hace Juan el Bautista, porque Jesús no necesitaba bautizarse porque el bautismo de Juan es de arrepentimiento y por medio de agua. Jesús lo que es ungido como rey. Y a partir de ahí es que comienza el reino de los cielos. Cuando Jesús es ungido por Juan el Bautista. Ahí vemos cómo al primero que tiene que derrotar es a la cabeza. Jesús la tiene clara. Si tú quieres destruir algo o alguien, o quieres entrar en el territorio de alguien, tienes que destruir al rey, el que está gobernando. Y el que estaba gobernando la tierra prometida era Satanás. Jesús ya sabe el concepto que nos da a entender Thanos en Infinity War. La próxima vez apunta a la cabeza. Jesús va a la cabeza a destruir al príncipe de las huestes demoníacas que estaban gobernando Israel y tenía postrado al pueblo, como lo vamos a ver a continuación. Vámonos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Cómo Cristo vence a la cabeza de la posesión demoníaca y va por Satanás en el desierto. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, debilidad física, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y lo vence en la primera tentación. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El demonio conoce la Biblia
el demonio conoce las Santas Escrituras y las usa para sus fines y para sus propios beneficios. Así que no te sorprendas si el maligno usa las Santas Escrituras. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Fíjense el atrevimiento de esta criatura. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo aquí lo primero que hace Jesús al momento de ser ungido rey de Israel, al momento de tener ya la corona, ya como Israel mismo, lo primero que hace es que va a la cabeza de las fuerzas demoníacas y lo derrota, lo vence. Tiene tres tentaciones. Fíjense, las tentaciones son tres, que representan el poder económico, el poder espiritual y el poder político. Poder económico por el pan, ¿sí? El poder religioso al mandarlo a la cúspide del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y el poder político cuando lo lleva a una cúspide y le muestra todos los reinos que Satanás está gobernando y está influyendo. Porque hasta ese momento el reino de los cielos estaba empezando en Cristo. Por eso es que Cristo, una vez que derrota a Satanás, lo somete, es que comienza su actividad pública, es que comienza a construir el reino de los cielos, que es los apóstoles. Y en los apóstoles está la iglesia católica. Ya comienza Jesús a formar el nuevo pueblo de Dios. Ya no el Israel que había sido derrotado por Satanás. Lo había derrotado. Ahora, Cristo derrota a Satanás y comienza la reconquista. Porque Cristo es el Josué definitivo. Vamos ahora a ver cómo empieza ese proceso de reconquista. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Un hombre que tenía un espíritu impuro. Recordemos que siempre en este estudio bíblico hemos dicho que la conquista que hizo Josué era primero espiritual. Primero Dios derrotaba a los demonios que estaban en cada ciudad y luego entraba Josué y el ejército de Israel a destruir las personas como tal. Vamos a ver que aquí es Jesús quien está liberando al pueblo de la posesión demoníaca. Dice: Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: déjanos, en plural, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él
sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo Jesús comienza su ministerio público visitando la sinagoga de los pueblos. En este caso llega a Cafarnaúm, que hacía parte de Galilea, todavía no era Judea, la parte norte. Y enseñando con plena autoridad, palabra de Dios, se encuentra a este hombre que está poseído por un demonio, que me llama la atención que habla en plural. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Ellos lo conocían, tanto en su forma divina como segunda persona de la Trinidad, y ahora como el Verbo encarnado. Ellos, los espíritus malignos. Y le pregunta: ¿has venido a destruirnos? Y la verdad es que sí vino a destruirlos. No definitivamente, pero sí a destruir el reinado de Satanás. Comenzó con la cabeza, ahora viene contra los demás. ¿Sí? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Vamos entonces a ver cómo sigue fluyendo. Vámonos a Lucas, ahí mismo en ese evangelio. Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39. El endemoniado de Gerasa. Dice: por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago. Fíjense. Frente a Galilea. Van caminando, van avanzando en la tierra prometida. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Miren que un poderoso demonio es la drogadicción. La drogadicción hace que nosotros, los seres humanos, nos convirtamos en mendigos. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Me imagino yo que también los reyes, estos 31 reyes que mató Josué, en algún momento debieron decirle lo mismo: no te metas con nosotros, Josué, del pueblo del Dios de Israel, sirviente del Dios de Israel. No te metas con nosotros. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. ¿Dónde fue que Cristo fue primero a derrotar a Satanás? Al desierto. Porque los espíritus malignos van a buscar el desierto para hallar medio paz. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Fíjense que tiene concordancia con lo que vimos en Lucas 4. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, en la persona, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo, o sea, al infierno, a la gehenna. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos.
Y Jesús les dio permiso. Miren el poder, la potencia de nuestro Señor Jesucristo. Les dio permiso a unos demonios que no podían ser controlados ni por cadena. Y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago. Y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies, a los pies de Cristo, al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio. Cuando nos sentamos a los pies del Maestro, nos revestimos de él, estamos en nuestro sano juicio. Y tuvieron miedo, y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí. Le tuvieron miedo, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. ¿En cuál barca? En la barca de Pedro. El hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. O sea, hacerse un discípulo de Jesús, dar testimonio de Cristo, hablar de la grandeza de Jesús. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Palabra del Señor. Y vemos cómo Cristo va avanzando, cómo va sometiendo a estos demonios, a estas fuerzas poderosas que no podemos nosotros enfrentarlas sin Él, porque Él es la potencia, Él es el que tiene el poder, Él es el que vence. Él es el que vence, así como en las batallas que luchaba Israel en cabeza de Josué. Si Dios no le decía: hoy te entrego a esta ciudad, hoy te entrego a este rey, Josué y el pueblo de Israel eran derrotados, porque primero es la acción de Dios antes que nuestra victoria. Vamos ahora al capítulo número 11, sigamos avanzando en San Lucas. Lucas 11, capítulos del 14 al 23. La acusación contra Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Jesús le va chévere, le va suave o encuentra oposición? Dice: Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Ya sabemos de que no. Jesús fue al desierto a derrotar a Belcebú y lo derrotó. Eso fue lo que realmente. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. El capítulo 4 comienza con la expresión, voy a ir a repetirla porque es importante. Lo primero que ocurre es que Juan unge a Cristo como rey en el río Jordán y el Espíritu Santo en plenitud desciende sobre Jesús y lo cubre. Luego dice el capítulo 4 de San Mateo: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. O sea, Jesús, lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu del Padre, vence a Belcebú, vence a Satanás. Y a partir de ahí comienza a vencer a sus secuaces. Cuando las autoridades y los jefes religiosos de Israel ven esto y ven la amenaza que es Jesús para el judaísmo y para su poder, el poder humano de ellos, es que lo acusan. No que Jesús liberaba al pueblo de la esclavitud demoníaca por medio del Espíritu Santo, sino por el mismo
Satanás, por Belcebú. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Lo que ya hacía Josué cada vez que entraba en una ciudad, las destruía de esa manera. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder de expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes. Porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, por el Espíritu Santo, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. ¿Sí? En este caso el hombre fuerte es Satanás, es Belcebú. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias, y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, despamarra. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo Cristo nos aclara que Él está sometiendo al reinado de Satanás porque lo venció primero. No porque Él esté aliado con Belcebú, sino Él, como un ser más fuerte, más poderoso, ha llegado para librar a la humanidad de el dominio del diablo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Como estamos sacando a Cristo de todas partes, estamos dejando que ese espacio sea llenado por Satanás, sea llenado por Belcebú. Porque siempre debe haber un dueño en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y a nivel espiritual son dos cosas: o eres una cosa o eres otra. O te dejas gobernar por el Espíritu Santo o te dejas gobernar por Satanás. Es una dicotomía, no hay una tercera opción. No hay una tercera opción. O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré, dice el Señor. Vámonos ahora, ¿qué nos dice el Evangelio de San Marcos? ¿Qué nos reporta el Evangelio de San Marcos? Vamos al capítulo número 7 de San Marcos, del versículo 24 al 30. Del 24 al 30. Vamos del 24 al 30. Dice: la fe de una mujer no judía. Jesús también viene por los no judíos, ¿sí? Viene también para liberar a otros pueblos. Dice Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. Se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Ciro, Fenicia, que estaban muy acostumbrados a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, a la invocación de difuntos. Y al parecer esta niña había entrado en contacto con un espíritu maligno y había sido poseída.
Esta mujer y su familia habían agotado todos los recursos para sanar a la niña, pero era infructuoso. El demonio era muy poderoso. Al escuchar acerca de este hombre judío y su asombroso poder y todas las hazañas que estaba haciendo, lo ve como su última opción. Y sabiendo que la iba a tratar mal, como una perra, no le importa. El amor de madre en ese momento, el amor que siente por su hija, la hace humillarse frente al Señor. Sigamos. La mujer no era judía, sino originaria de Ciro Fenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, ojo, Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero. Estos son los judíos. Porque no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros, lo que yo les estaba diciendo. Ella le respondió, pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Fíjense, hasta con el pensamiento Jesús sacaba a los demonios. Hasta con el pensamiento. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Esto es uno de los textos que a mí más me toca espiritualmente. Me demuestra una situación, el amor de la madre por la niña, ¿verdad? La humillación, prefiere humillarse, pero sabe que está en los pies. Fíjense, la clave, estar en los pies del maestro. Y el maestro, para probar a sus discípulos, pero también ver la fe de ella, le dice, yo he venido para los judíos, no para los gentiles. Y ella astutamente le responde, pero aún las migajas me sirven. Y ahí es cuando Jesús se enamora de la fe de esta mujer y libera, sin ni siquiera estar presente, sin ni siquiera saber dónde estaba la niña, la libera del espíritu maligno. Vámonos ahora al Evangelio de San Marcos, ahí mismo, capítulo 9, versículos del 14 al 29. ¿Qué se necesita en estas situaciones? ¿Qué necesitan los sacerdotes exorcistas? Vámonos a Marcos capítulo 9 del 14 al 29. Dice, cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos, con los discípulos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlos llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. Eso es epilepsia, ¿no? He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Porque algunas veces lo que le pasó a Josué cuando fue sin la autoridad de Jesús, como le pasa a mucha gente que se mete en estas situaciones peligrosísimas sin estar preparados. Solamente los sacerdotes católicos con una preparación de exorcismo y con un don para eso pueden hacer este tipo de cosas. Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó,
desde que era niño. Había sido sometido desde la infancia. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ese si puedes hacer algo no le gustó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Lo selló. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó. Y el muchacho se puso de pie. Levantarse y ponerse de pie es sinónimo de renacer espiritualmente. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. Palabra del Señor. Vemos entonces que hay clases de demonios, unos más fuertes que otros, unos más peligrosos que otros. Para terminar, vámonos a Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 9 al 11. ¿Quién gana al final de los tiempos? Dice, y subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama. Pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Sabemos que el falso profeta se llama Martín Lutero. Allí serán atormentados de día y de noche por todos los siglos. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey.